queremos hacer la lupa específicamente en el audio que se escuchaba en un momento, que era de Georgina Orellano, ¿sí? Que esta semana la referente del Sindicato de Trabajadoras Sexuales fue detenida el miércoles a la noche junto con otras dos compañeras, Estrella Santana y Victoria Redondo. Fueron detenidas cuando ingresaron a su domicilio después de haber hecho una manifestación con velas en la puerta de un hotel en el que habían asesinado a una de sus compañeras. O al menos en la que se había determinado la muerte de una de sus compañeras, una muerte dudosa, y ellas estaban justamente realizando una manifestación, prendiendo velas como suelen hacer, es la manera en la que suelen manifestarse y expresar su duelo también de manera pública, dado que también son quienes habitan las calles, y después de esta manifestación fue que un operativo desproporcionado, que involucró a 6 patrulleros de la comisaría Primera C, la interceptaron en su domicilio. Vamos a escucharlo directamente de Georgina. Nosotras fuimos presas porque prendimos un tacho de basura, porque alguien fue y colgó un cartelito que decía habitación disponible en un hotel donde nuestra compañera todavía el cuerpo sigue en la morgue. Y que no puede ser todo el operativo violento, desmedido, donde nos golpearon, donde a mí me detuvieron adentro, el hall del edificio de mi casa, que nos persiguieron, porque le importa más la vida de un tacho de mierda y no la vida de nuestras compañeras. Y lo que se sienten amenazados porque las putas no nos callamos más, se sienten amenazados porque estamos organizadas, y se sienten amenazados porque nosotras, desde hace muchos años, resolvimos colectivamente que no le pagamos más a la policía de Constitución, no contarán más con las coimas policiales, aunque nos detengan, aunque nos armen causa, porque en el medio está la vida de nuestras compañeras. Bien, ahí escuchábamos justamente, a Georgina Orellano, que el jueves fue, una vez que fue liberada, pudo dar esta declaración en la puerta del Ministerio Público Fiscal, a donde fueron trasladadas después de haber sido primeramente llevadas a la comisaría primera. Denunciaron no solamente la detención, esto que decíamos, esa desproporción en las medidas de la fuerza de seguridad, sino también requisas violentas, situaciones de extrema vulnerabilidad que se dan y un hostigamiento sistemático que se da en Constitución por parte de los operativos policiales. Ellas mencionan ahí que es como medio represalia por dejar de querer ofrecer coimas hace ya un tiempo por parte de las compañeras organizadas en el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, pero es en general una violencia que venimos hablando en las calles. Y justamente este año, hace apenas un par de meses, se publicaron los datos del informe de violencia institucional del Ministerio Público de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Se publicaron los datos de 2025 que van contrastando respecto de los años anteriores. Esto lo lleva adelante la Secretaría Letrada de Violencia Institucional y su área de organismos de la ciudad de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Y este informe detalla que se registraron en 2025 2.670 casos, que mantiene un número similar al año anterior, que eran un poco más de 2.500, pero que marca de una manera muy significativa cómo escalaron la cantidad de casos respecto de los años anteriores, porque si miramos un poco más para atrás, 2023, 2022, teníamos aproximadamente 1.600 casos. Es decir, desde que comenzó el gobierno y la política gubernamental de Jorge Macri, que ya la venimos hablando hace varios programas, que tiene que ver con el hostigamiento en las calles y con la alta presencia policial, principalmente en barrios vulnerables, los casos casi que se duplicaron, ¿sí? ¿Qué más dicen estos informes? Que el 75% de los casos incluyen violencia física, y también aproximadamente el 20% violencia psicológica y un 30% violencia de otros tipos, o sea que no suele ser violencia aislada. Y un dato particular que tiene que ver con este caso, particularmente de las compañeras, es que de todos los casos que se han registrado, al menos en el 2025, el 2,3% es de personas trans, ¿sí? Si nosotros miramos la proporción de personas trans hoy en la población de nuestro país, es un 0,4%. Entonces ya hay algo ahí que uno no puede decir esto es por esto, pero es una inferencia que se puede hacer hay una sobrerepresentación seguro. Y que muy probablemente se pueda explicar con el hostigamiento, que no es nuevo, que es históricamente direccionado a esta población, que no por nada tiene una expectativa de vida menor a 40 años, ¿sí? Otro dato particular que da este informe es cómo se ubica geográficamente los casos de violencia institucional en el mapa de la ciudad. El 30% de los casos pasan en la Comuna 1, que incluye Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Constitución. Específicamente el área donde hablábamos acá en el caso de Georgina Orellano. Las comunas que le siguen en cantidad de casos
hay una diferencia bastante marcada, porque estamos hablando que si el 30% está en la Comuna 1, las que le siguen son el 12% y el 10%, es decir, que la diferencia es un salto importante, pero sí son comunas del sur de la ciudad y es muy notorio cómo los casos de violencia institucional se concentran en áreas vulnerables, principalmente las que le siguen son la Comuna 7 y la Comuna 4. Y lo otro que podemos ver también como dato relevante que nos da este informe, como para poder entender un poco de que esta violencia institucional es sistemática, es organizada y cómo va evolucionando a lo largo de los años, es que nos da también como el ranking, digámosle, de las dependencias que más casos presentan, ya sea que suceden en sus instalaciones o que suceden por efectivos de sus instalaciones, ¿sí? Este ranking lo viene liderando ya históricamente desde que se empieza a llevar este registro, justamente la Comisaría de Constitución, la C1, que es la que estuvo involucrada en este caso que conversábamos recién. De hecho, es la que viene, insisto, liderando el ranking. Pero la novedad es que si nosotros vamos al informe 2024, la C1 tenía casi casi el doble de casos que el resto de las dependencias, ¿sí? En el 2024 tenían 231 casos ellos y el resto de las comisarías tenía 117, 112. Estamos hablando de una diferencia muy alta. Y en 2025 la que escaló un montón es la 1B, que es de la de zona de Congreso, efectivamente a partir de las represiones en zona Congreso. Pero también ahí vamos viendo algo como sistemático de cómo se van... Pero recién en el 2025 fue Sí. Que escaló ahí. Claro, pero cómo se van también contagiando entre ellas y cómo son justamente, al final, se terminan representando en ciertas zonas particulares de la ciudad, como mencionábamos recién. Si miramos más para atrás, incluso es muy notorio como el gráfico es planchado entre todas las dependencias que presentan casos, es decir, tienen números bastante similares, va en incremento hacia las que van liderando, pero es bastante homogéneo. Y destaca, tenés casi el triple de casos en 2023 solo en la Comisaría de Constitución con respecto del resto. Y esto habla de lo que mencionábamos recién, del 30% de los casos está ubicado en la comuna primera de la zona de Constitución. En este contexto que no se da aislado y por eso lo venimos mencionando, hace un mes se constituyó en la legislatura porteña la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional, le ponen nombres muy fáciles de nombrar, que va a estar presidida por el Pitu Salvatierra y vicepresidida por Jimena Villafruela, que básicamente va a buscar hacer un seguimiento, como se suma también al Ministerio de Defensa Pública, el Ministerio Público de Defensa, al revés, poder hacer, no solamente recibir denuncias, sino también poder investigar episodios de violencia institucional. Recordamos que este tipo de comisiones no es la primera vez que se constituyen, no es que estemos creando algo nuevo. Ya en 2024 se había creado también, en ese momento la presidía Gabriel Solano del Frente Izquierda. Pero bueno, son diferentes medidas que se van tomando a raíz de que es muy notorio que en los últimos 2 años es una política de Estado en la ciudad de Buenos Aires y es la política a la que está apostando el gobierno de Jorge Macri, como le venimos dando seguimiento con los operativos que ya hemos hablado, el operativo, me sale Pantera Negra. Tormenta Negra. Ay, Dios. Sí. Los casos de desalojo cada vez más violentos y cómo se termina todo reduciendo a un hostigamiento que implica abrir causas, que implica violencia dentro de las unidades penitenciarias, que implica amenazas, esta violencia psicológica también que se ejerce muchas veces hacia las personas involucradas. Justamente, y para cerrar ya con este tema, ayer los curas villeros, es decir, curas de diferentes barrios y villas de la ciudad emitieron un comunicado. Lo particular es que el contexto del comunicado por ahí no está directamente relacionado. El contexto es el Día Internacional contra la lucha contra el uso indebido y el tráfico de drogas, ¿sí? Y muchas veces se tiene este móvil de, ni un pibe menos por drogas y demás, pero esta vez el comunicado fue directamente orientado y dirigido al intendente de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que no les viene dando respuesta y que le vienen solicitando muchas veces poder conversar. De hecho, el comunicado se llama No se pasen de la raya. Tiene una significación, obviamente, con el día, pero es 100% político porque lo que denuncia es el hostigamiento policial a los vecinos. Se exige que cesen estas prácticas y que haya respuestas diferentes a las crisis habitacionales, a las crisis alimentarias y a las crisis que puede haber en los diferentes sectores de la ciudad. Particularmente, el comunicado no es súper extenso, pero particularmente en uno de los párrafos dicen
que expresan el repudio al hostigamiento a los vecinos en las villas, así como en toda la ciudad, que implica secuestro a los carros de los cartoneros, confiscación de mercadería a vendedores ambulantes, violencia institucional seguida de muerte más de una vez, y el denigramiento a las personas que viven en la calle, como ya abarcamos muchas veces en este programa, del caso muy particular de las personas en situación de calle que están siendo trasladadas, reubicadas, y muchas veces no se sabe a dónde las están llevando en estos procedimientos de limpieza, entre muchas comillas, que se están llevando adelante, y de ordenamiento público, que es el principal eje de comunicación, el principal eje de campaña, si se quiere, que está manejando el gobierno de Jorge Macri en cuanto a instituir un nuevo orden en la ciudad de Buenos Aires. También esta semana estuvo hablando Jorge Macri y comentó que a él le gustaría tener una reelección. No es algo que escuchamos en el resumen, se me pasó, pero... y decía tipo, no, sí, yo reelegiría. Lo que yo pienso es, ¿lo votarían? Las personas que viven en Capital Federal, ¿volverían a votar? Porque pasa con Jorge Macri que tal vez vos cruzás, es muy evidente esto que siempre se dice de cruzás Rivadavia y es otra realidad, hay otro cuidado, hay otra atención, igual un reclamo muy grande de todos los vecinos de Capital Federal es la basura, que eso sí se nota, pero después todo lo que es zona sur, que además coincide con las comunas que vos estabas diciendo que son en las que más violencia institucional hay, y son las comunas que más abandonadas están por el Estado, y una de esas comunas es San Telmo. Es que, viste, es tipo, está raro cómo se dividen. Sí, está que raro, si querés podría tener o sea, una finalidad turística, ponele. Sí, claro, pero... Bueno, pero él está apuntando a que lo apoye esa gente de bien, esa población de bien, redoblando la apuesta incluso de un discurso por ahí más nacional, pero apuntándole que ahí está el corazón de su electorado y es el corazón que lo va a mantener. De hecho, relacionado, pero no tan relacionado, sin ir más lejos, la semana anterior que no estuvimos al aire, se aprobó la ley en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura porteña, que reforma el código contravencional, endureciendo las penas contra los trapitos y limpiavidrios. Por eso se llamó la ley antitrapitos. Lo que se hace es modificar el código contravencional de la ciudad, en el que se ponen penas mucho más rigurosas hacia las personas que trabajan en la vía pública, haciendo el trabajo de trapito o limpiavidrio, yendo desde 10 días de cárcel hasta 2 meses, según la gravedad del caso. Tiene matices la ley, por supuesto, porque busca al menos, y que es algo que se podría destacar al menos, diferenciar el chabón que está suelto en la calle haciendo un laburo del que tiene ya una organización más mafiosa y que están organizados entre sí. Entonces diferencia las penas entre si participás de una organización, si sos, le llama como líder, pero bueno, creo que da para un análisis mucho más profundo, sí, y más extenso en otro día, pero sí plantea esto, ¿no? Como diciendo, bueno, como hasta ahora el Código Contravencional planteaba multas, y las multas la verdad que eran inejecutables y no le tocaban un pelo a nadie, lo que plantea ya directamente son leyes de días de detención. Y tal vez lo más preocupante y que sí se relaciona con este caso es que permite la detención en flagrancia, es decir, que te permite que vos te estés ahí laburando y te lleven puesto en el momento, sí. Habilita a las fuerzas de seguridad a seguir manejándose de esta manera de hostigamiento, que no es novedad, uno va por la calle y ves 3 patrulleros y 20 oficiales con una persona reducida. Los cuatriciclos que ahora están re de moda, que todos con sus cuatriciclos ahí siguiendo a una persona. Para cerrar un poco con, no es todo desde el resumen de la semana, sino nos vamos ya a lo que va a pasar el resto de la semana. Como decíamos al comienzo del programa, es el Día del Orgullo, mañana. 28 de junio, se celebra por la revuelta de Stonewall y hace 10 años que en Argentina, el 28 de junio, se hace la marcha en contra de los travesticidios. Como hace 10 años de lucha, 10 años de resistencia y 10 años de furia travesti, mañana también se van a estar juntando a las 14 horas en Plaza de Mayo. La convocatoria es en contra de los travesticidios, basta de travesticidios. Comentábamos al principio también de la columna de Vic que un nuevo fallecimiento dudoso de una compañera trans, y esto pasa todo el tiempo, así que para celebrar el orgullo y también para pedir justicia para las compañeras trans, mañana marchamos a las 14 horas en Plaza de Mayo, nos encontramos ahí. Gracias, Vic, por la introducción, ¿no? ¿Cómo sería entrar en la noticia de la semana que pasó bastante por alto, que fue la detención de Georgina Orellano
esta semana. ¿Te la pasás scrolleando y aún no nos seguís? ¡Seguinos! @la que nos parió en Instagram y como ¿Te la pasás La que nos scrolleando y parió aún no nos en seguís? Spotify. Las cosas Seguinos. buenas, Se repiten, @la que se nos parió comparten. en Instagram y